Durante décadas, Pedro Fernández fue para millones de mexicanos mucho más que un cantante. Fue el niño de la mochila azul, el rostro inocente que apareció en la pantalla cuando el país necesitaba creer en los sueños sencillos. Fue el joven que creció frente a las cámaras, sin perder la sonrisa. Fue el charro romántico que convirtió el amor, la nostalgia y el orgullo mexicano en canciones que podían escucharse en una fiesta, en una cocina, en una carretera o en la soledad de una madrugada. Pero detrás de cada aplauso, detrás de cada traje impecable, detrás de cada nota sostenida con esa voz que parecía hecha para prometer eternidad, había una vida privada que casi nunca se mostraba completa. Y ahí, en ese espacio donde la fama no entra con luces, sino con sombras, comienza la historia más dolorosa. La historia de un hombre que un día habría descubierto que el amor que defendió durante años podía romperse no por un enemigo declarado, sino por alguien inesperado, alguien cercano, alguien que no pertenecía al mundo de los villanos evidentes, sino al territorio más cruel de la confianza. Antes de avanzar, hay que decirlo con claridad. Esta historia debe leerse como un relato periodístico dramatizado, inspirado en rumores, tensiones públicas y silencios de una vida matrimonial observada durante años por el público. No como una sentencia judicial ni como una verdad comprobada. Porque cuando se habla de una familia real, de personas vivas, de nombres que todavía respiran fuera de la pantalla, la responsabilidad importa. Pero también importa entender por qué ciertos rumores crecen, por qué ciertos títulos golpean tan fuerte, por qué el público se aferra a la idea de que incluso los matrimonios más sólidos pueden esconder grietas imposibles de ver desde afuera. Y en el caso de Pedro Fernández, esas grietas siempre tuvieron una forma particular. La distancia, el trabajo, la presión de una carrera construida desde la infancia y el peso de ser amado por millones, mientras tal vez en casa a alguien necesitaba simplemente a un esposo presente. Guarda este detalle, porque será la llave de toda la historia. Pedro Fernández no nació Pedro Fernández. Nació José Martín Cuevas Cobos, en Guadalajara, Jalisco, un 28 de septiembre de 1969. Antes de convertirse en símbolo fue un niño. Antes de convertirse en ídolo fue un hijo. Antes de pararse frente a multitudes, fue un pequeño que tuvo que aprender demasiado pronto que el talento puede abrir puertas, pero también puede robar tiempo, infancia, calma y familia. Su vida artística empezó cuando otros niños apenas estaban aprendiendo a jugar sin miedo. Él, en cambio, ya estaba entrando al mundo del cine, la música, las giras y los compromisos, como si su destino hubiera sido escrito con tinta de escenario. La de la mochila azul no fue solo una canción o una película. Fue una marca en la memoria popular. Fue el nacimiento de Pedrito Fernández, el niño que México adoptó como propio, sin preguntarse cuánto costaba crecer bajo una mirada colectiva tan intensa. Piensa en eso un momento. Hay niños que crecen con paredes, patios y tardes libres. Pedro creció con cámaras, micrófonos, entrevistas, horarios, contratos y adultos que esperaban de él una ternura rentable. Su rostro se volvió familiar antes de que él pudiera decidir quién quería ser. Y esa es la primera tragedia silenciosa de muchas estrellas. Cuando el público te conoce desde pequeño, cree que le perteneces. Cree que tiene derecho a tu alegría, a tu madurez, a tu matrimonio, a tus errores, a tus lágrimas. Pedro aprendió desde temprano a sonreír incluso cuando quizá quería descansar. Aprendió que el escenario aplaude, pero exige. Aprendió que una carrera no se construye solo con talento, sino con sacrificios invisibles. Y lo más peligroso, aprendió que el amor del público puede ser tan grande que a veces termina ocupando el lugar que debería ocupar la vida privada. Con los años, Pedrito dejó de ser solo el niño prodigio. Se convirtió en Pedro Fernández, un artista completo. Cantante, actor, compositor, conductor, figura de telenovelas, voz de rancheras y baladas.
intérprete de canciones que hablaban de amor con esa mezcla de orgullo y herida tan propia de la música mexicana. Su carrera avanzó con una fuerza impresionante. Discos, películas, televisión, premios, giras, reconocimientos. El país lo vio crecer sin dejar de exigirle que conservara algo del niño que había amado al principio. Ese fue su milagro y su condena, porque Pedro tuvo que madurar sin romper el encanto. Tuvo que convertirse en hombre sin dejar de ser recuerdo. Tuvo que defender una imagen limpia en una industria donde la limpieza suele ser una máscara que se cuida con desesperación. Y entonces apareció Rebeca Garza, no como una estrella que buscara competir con su luz, sino como una mujer que entró a su vida cuando el artista todavía estaba intentando comprender cómo se equilibran la fama y el hogar. Para el público, Rebeca se convirtió en la esposa de Pedro Fernández. Pero para él, en teoría, debía ser algo mucho más profundo. Refugio, compañera, raíz. Esa persona que conoce al hombre cuando se apagan los reflectores. Se casaron jóvenes, formaron una familia, tuvieron hijas y construyeron una de esas historias que el entretenimiento suele presentar como ejemplo de estabilidad. Mientras otros romances famosos se quebraban entre titulares, Pedro y Rebeca parecían resistir. Esa palabra importa. Parecían. Porque en la vida pública, muchas veces el verbo parecer pesa más que el verbo ser. Durante años, la imagen fue poderosa. El ídolo querido, la esposa discreta, la familia protegida, el matrimonio que sobrevivía a la presión del espectáculo. Pero detrás de esa postal había una pregunta que nadie podía responder desde afuera. ¿Qué ocurre cuando un hombre entrega su vida al público y deja que su casa sobreviva con los restos de su tiempo? La fama no siempre destruye con escándalos. A veces destruye con ausencias. No hace falta una traición evidente para que una relación empiece a morir. A veces basta con una silla vacía en la mesa, una llamada que llega tarde, una promesa aplazada, una celebración familiar interrumpida por una gira, una conversación que nunca ocurre, porque el cansancio siempre gana. Y si algo se ha dicho públicamente sobre la vida matrimonial de Pedro, es que no fue una línea perfecta. Hubo crisis, hubo distancia, hubo momentos en que el trabajo pesó demasiado. Aquí entra la parte más incómoda del relato. Según versiones contadas en el mundo del espectáculo, Pedro llegó a reconocer que su matrimonio enfrentó momentos duros, incluso situaciones en las que su esposa le habría pedido salir de casa por descuidar la vida familiar. Esa imagen es brutal no por el escándalo, sino por su humanidad. Un artista que llenaba escenarios podía quedarse sin lugar en su propio hogar. Un hombre aplaudido por desconocidos, podía descubrir que los aplausos no servían para reparar una conversación rota con la mujer que lo esperaba. Un ídolo podía dormir en un hotel no por falta de dinero, sino por exceso de distancia emocional. Y ahí, la historia deja de ser una fantasía de celebridad para convertirse en algo que muchas familias entienden. El éxito también abandona. Pero el título que nos convoca va más lejos. Habla de una supuesta infidelidad. Habla de un descubrimiento. Habla de un hombre inesperado. Y esa combinación tiene un poder narrativo devastador porque toca el miedo más profundo de cualquier relación. No solo ser traicionado, sino descubrir que la traición venía de un lugar donde uno nunca habría mirado. En las historias de fama, el público siempre espera que el tercero sea un actor, un cantante, un productor, un millonario, alguien con brillo evidente. Pero las heridas más profundas rara vez vienen con luces. A veces vienen con un amigo de la familia, con alguien que parecía inofensivo, con una presencia cotidiana, con una persona a la que se le abrió la puerta sin sospecha. Ese es el verdadero veneno de la palabra inesperado. No señala solo a un hombre, señala una confianza rota. Imaginemos el golpe, no como un hecho comprobado, sino como una escena emocional que explica por qué un rumor así sacude tanto. Pedro, acostumbrado a interpretar canciones sobre el amor perdido, se encontraría de pronto viviendo una letra que jamás quiso cantar.
Durante años habría defendido la idea de familia. Habría hablado de respeto, de unión, de paciencia, de comprensión. Habría puesto su matrimonio como una prueba de que el amor puede sobrevivir al ruido del espectáculo. Y entonces, en esta versión dramática, aparecerían señales pequeñas, mensajes que no encajan, silencios demasiado largos, cambios de humor, una mirada esquiva, una explicación repetida con demasiado cuidado. Nadie descubre una traición de golpe. Primero la intuye, primero la niega. Primero se convence de que está exagerando. Primero protege al otro dentro de su propia mente porque aceptar la sospecha sería destruir años de historia. Eso es lo más trágico de una infidelidad, real o imaginada. Antes de romper la pareja, rompe la percepción del pasado. De pronto, el hombre traicionado no solo pregunta ¿qué pasó?, sino ¿desde cuándo? Y esa pregunta es una navaja emocional. ¿Desde cuándo las palabras dejaron de significar lo mismo? ¿Desde cuándo las sonrisas familiares escondían otra historia? ¿Desde cuándo las fotos públicas eran solo un decorado? ¿Desde cuándo el hogar que uno creía seguro tenía una puerta secreta? En el caso de Pedro, una figura asociada a la música romántica, el golpe sería todavía más cruel, porque el público lo conoce cantando certezas del corazón. Y no hay ironía más amarga que un cantante de amor enfrentado a la posibilidad de que su propio amor se haya convertido en un laberinto. Pero aquí hay que detenerse. La vida de Pedro Fernández no puede reducirse a un rumor. Antes de cualquier titular oscuro, existe una trayectoria enorme. Existe el niño que trabajó cuando otros jugaban. Existe el artista que supo reinventarse. Existe el actor que pasó del cine a la televisión. Existe el cantante que conquistó públicos dentro y fuera de México. Existe el hombre que sostuvo una carrera por décadas en una industria que suele devorar a sus propios ídolos. Y esa dimensión importa porque explica por qué el supuesto escándalo duele tanto en la imaginación popular. No se trata de cualquier figura, se trata de alguien a quien muchos sienten cercano, casi familiar. Pedro Fernández no fue un artista distante y frío. Fue una presencia emocional. Su música acompañó romances, bodas, despedidas, recuerdos de infancia. Por eso cualquier historia sobre su matrimonio se vive como si tocara algo colectivo. En la cultura del espectáculo latino, el matrimonio de una estrella funciona muchas veces como una promesa pública. El público no solo admira al cantante, también construye una fantasía alrededor de su vida privada. Quiere creer que el hombre que canta al amor también vive un amor ejemplar. Quiere creer que el artista que sonríe en entrevistas vuelve a casa y encuentra paz. Quiere creer que la familia famosa representa una versión mejorada de la familia común. Pero esa expectativa es injusta. Las celebridades no aman mejor por ser famosas. No sufren menos por ser ricas. No resuelven heridas con premios. No están protegidas contra el desgaste. Y cuando la realidad contradice la fantasía, el público no siempre reacciona con compasión. Muchas veces reacciona con hambre. Las redes sociales cambiaron la forma en que se juzgan estas historias. Antes, un rumor necesitaba revistas, programas de televisión, periodistas de espectáculos, filtraciones medidas. Ahora basta una frase, una miniatura, un video con música dramática y una pregunta venenosa para que millones crean estar frente a una verdad. Pedro Fernández descubrió la infidelidad de su esposa. El hombre inesperado. Él trajo la final. Cada palabra está diseñada para empujar al clic, para abrir una herida antes de comprobar si existe. Y ese es el gran dilema. El público ama las historias de caída porque le recuerdan que nadie está a salvo. Pero detrás de cada caída hay personas reales, hijas reales, familias reales, años reales. El escándalo entretiene durante minutos. La humillación puede durar toda la vida. Si esta historia fuera una película, el momento central no sería el descubrimiento en sí, sino el silencio posterior. Pedro, solo. Quizá en una habitación de hotel, quizá recordando todas las veces que eligió el escenario en lugar de la cena familiar,
preguntándose si la distancia abrió una puerta que nunca debió abrirse. Ese instante sería el verdadero desenlace trágico. No ver a un hombre destruido por una mujer, sino a un hombre enfrentado a su propia parte de responsabilidad en el desgaste. Porque una cosa es la traición, y otra, el abandono emocional que puede preparar el terreno para el resentimiento. Nada justifica una infidelidad, si existiera. Pero en los matrimonios largos, las heridas rara vez nacen de un solo día. Se acumulan, se guardan, se disimulan. Se convierten en frases cortas, en miradas frías, en camas compartidas por cuerpos que ya no se encuentran. Pedro siempre tuvo una relación especial con la idea de la familia. En público, muchas veces se le ha visto como un hombre de valores tradicionales. Alguien que protege su intimidad y evita convertir su hogar en un circo. Esa discreción, que durante años fue su escudo, también alimenta el misterio. Cuando una figura pública habla poco de sus heridas, otros inventan el resto. El silencio puede ser dignidad, pero en el mundo digital el silencio también se interpreta como confesión, como miedo, como prueba. Y esa es una injusticia moderna. Quien no responde queda atrapado en la narrativa de quienes sí hablan. Si Pedro calla, algunos dirán que confirma. Si Pedro desmiente, otros dirán que oculta. Si Pedro sonríe, dirán que finge. Si Pedro se quiebra, dirán que por fin cayó. No hay salida limpia cuando el juicio ya empezó en la mente del público. Por eso el supuesto hombre inesperado importa menos como identidad que como símbolo. Puede representar al amigo que estuvo demasiado cerca, al confidente que escuchó lo que el esposo ya no escuchaba, al entorno que se aprovecha de una grieta, al tercero que aparece no con fuerza, sino con disponibilidad. En muchos matrimonios, la traición emocional empieza antes que la física. Empieza cuando alguien externo se vuelve el lugar donde se depositan las quejas, las lágrimas, los secretos, las necesidades. Empieza cuando la pareja deja de ser el primer refugio. Empieza cuando una conversación prohibida se siente más viva que una relación legítima. Y si Pedro hubiera descubierto algo así, el dolor no habría sido solo celos. Habría sido sentirse reemplazado en el espacio más íntimo, el de la confianza. Pero el relato no debe convertir a Rebeca en villana sin pruebas. Esa sería una salida fácil y cruel. Durante décadas, ella también cargó el peso de estar casada con un hombre famoso. Ser la esposa de un ídolo no es simplemente vivir al lado del privilegio. También significa compartirlo con millones de personas. Significa ver cómo el público reclama tiempo, admiración, energía y presencia. Significa soportar giras, horarios imposibles, rumores, mujeres que admiran demasiado, periodistas que preguntan demasiado, cámaras que observan demasiado. Significa criar una familia bajo una sombra ajena. Y a veces, la persona que parece tenerlo todo también se siente sola. Eso no absuelve nada, pero humaniza. En las historias reales, los culpables absolutos y las víctimas perfectas casi nunca existen. Lo que existe son seres humanos agotados, decisiones malas, heridas viejas y consecuencias. El trágico desenlace de Pedro Fernández, entendido no como muerte ni desaparición, sino como crisis íntima, sería entonces la caída de una ilusión. La ilusión de que el amor largo es invulnerable. La ilusión de que la fama compensa la ausencia. La ilusión de que un matrimonio admirado desde afuera está blindado por dentro. La ilusión de que cantar al amor convierte a alguien en experto en conservarlo. Y quizá por eso el público se engancha tanto con una historia así, porque no habla solo de Pedro. Habla de todos los que han visto una relación desgastarse sin saber en qué momento exacto empezó el derrumbe. Habla de quienes han descubierto tarde que el trabajo se comió la casa. Habla de quienes han confundido permanencia con felicidad. Habla de quienes sonríen en fotos familiares, mientras por dentro ya no saben cómo volver al principio. La carrera de Pedro, sin embargo, siempre ha estado marcada por la resistencia.
No es un artista que haya vivido un solo momento de gloria y luego desaparecido. Supo pasar de niño prodigio a cantante adulto, de ídolo juvenil a figura de telenovelas, de voz ranchera a símbolo de una mexicanidad romántica y popular. Ganó premios, recibió homenajes, sostuvo giras, trabajó en televisión y mantuvo un nombre reconocible a través de generaciones. Esa capacidad de sobrevivir artísticamente también puede leerse como una metáfora de su vida personal. Pedro sabe caer y volver. Sabe transformarse. Sabe que la imagen pública no se mantiene sin disciplina, pero el corazón no funciona como una carrera. El corazón no se relanza con un disco, no se promociona con una gira, no se repara con aplausos. El corazón exige una honestidad que a veces el escenario no enseña. Imaginemos entonces que, después del supuesto descubrimiento, Pedro no reaccionó como el personaje melodramático que muchos esperarían, no con gritos públicos, no con una conferencia de prensa destructiva, no con una guerra mediática, sino con algo más duro: la introspección. Porque hay hombres que, cuando se sienten traicionados, buscan destruir. Y hay otros que primero se destruyen por dentro preguntándose qué no vieron. Pedro pertenece, al menos en la imagen que el público ha construido de él, a esa segunda categoría, un hombre más inclinado a procesar el dolor con silencio que con espectáculo. Y ese silencio, en una historia como esta, sería más fuerte que cualquier declaración. Un silencio que dice: no voy a entregar mi familia al morbo. Un silencio que dice: hay heridas que no se discuten frente a extraños. Un silencio que dice: aunque me duela, todavía hay una dignidad que proteger. La palabra trágico suele usarse mal en los titulares. Se usa para insinuar muerte, ruina, enfermedad, final absoluto. Pero hay tragedias más discretas. Trágico es descubrir que los años compartidos no garantizan conocimiento. Trágico es mirar a la persona que amaste y sentir que hay una parte de su vida que ya no te pertenece. Trágico es que millones crean conocerte mientras tú no sabes qué ocurre en tu propia casa. Trágico es tener canciones que otros usan para enamorarse y no encontrar la melodía correcta para salvar tu matrimonio. Trágico es que el público quiera una escena final clara, con culpable y castigo, cuando la vida real solo ofrece zonas grises. Y en esa zona gris se encuentra el Pedro más humano. No el ídolo, no el charro impecable, no el niño eterno, sino el hombre que envejece, que duda, que se equivoca, que tal vez perdona, que tal vez calla, que tal vez aprende a vivir con una versión distinta de su historia. Si hubo una crisis, el verdadero misterio no sería quién fue o es el tercero. El verdadero misterio sería qué decidió Pedro hacer con el dolor. Algunas personas convierten la traición en venganza. Otras la convierten en retirada. Otras la convierten en una negociación silenciosa, en una reconstrucción imperfecta, en una segunda vida dentro del mismo matrimonio. En las relaciones largas, no todos los finales se anuncian con divorcio. A veces dos personas siguen juntas, pero ya no son las mismas. A veces se separan emocionalmente antes de separarse legalmente. A veces perdonan, pero no olvidan. A veces continúan por amor, por costumbre, por familia, por fe, por miedo o por una mezcla confusa de todo eso. Y desde afuera nadie tiene derecho a simplificarlo. La imagen más poderosa de este relato no es Pedro frente a una multitud, sino Pedro frente a un espejo. Sin sombrero, sin luces, sin música. Un hombre que mira su propio rostro y ve al niño que fue, al artista que construyó, al esposo que quizá falló, al padre que quiso proteger, al ídolo que no podía mostrar debilidad. En ese espejo no hay Latin Grammy, no hay telenovela, no hay aplauso. Solo hay una pregunta. ¿Qué queda de mí cuando nadie canta mi nombre? Esa es la pregunta que toda celebridad enfrenta tarde o temprano. Porque la fama responde muchas cosas, pero no responde si uno fue amado de verdad. No responde si uno estuvo presente. No responde si las personas que se quedaron alrededor lo hicieron por cariño, por lealtad, por interés
o por costumbre. La fama ilumina el escenario, pero no necesariamente el alma. Y sin embargo, Pedro Fernández no puede ser narrado solo desde la herida. Su historia tiene una fuerza que va más allá de cualquier rumor. Representa a una generación de artistas formados en una industria dura, donde el éxito exigía obediencia, resistencia y sacrificio. Representa a quienes crecieron sin el lujo de detenerse. Representa al niño que se volvió marca, al joven que se volvió promesa, al adulto que se volvió institución. Si un día enfrentó una crisis matrimonial profunda, eso no borra su historia, la vuelve más compleja, porque los ídolos sin grietas son estatuas, y las estatuas no respiran. Pedro respira. Pedro se equivoca. Pedro envejece. Pedro siente. Y quizá esa humanidad, más que cualquier imagen perfecta, sea lo que finalmente lo mantiene cerca del público. El hombre inesperado del título, en una lectura más profunda, podría no ser una persona. Podría ser el propio éxito. Podría ser la carrera. Podría ser ese amante invisible que se sentó durante años entre Pedro y su familia. El escenario. Porque muchas veces, cuando una esposa siente que perdió a su marido, no lo pierde primero con otra mujer, sino con el trabajo. Lo pierde con las giras, con los fans, con los compromisos, con las noches fuera, con la obsesión de seguir vigente. Y cuando el matrimonio se queda sin presencia, cualquier tercero real o simbólico encuentra espacio. Tal vez esa sea la lectura más dolorosa y más justa. El rival inesperado no fue un hombre de carne y hueso, sino una vida pública que exigió demasiado y devolvió demasiado poco en el terreno íntimo. En ese sentido, el desenlace trágico de Pedro no sería descubrir una infidelidad, sino descubrir que el éxito puede ser también una forma de abandono. Que puedes darle todo al público y dejar a tu familia esperando. Que puedes cantar sobre el amor mientras olvidas practicarlo en lo cotidiano. Que puedes ganar premios y perder conversaciones. Que puedes ser admirado por generaciones y aún así sentirte solo cuando se cierra la puerta. Esa es una tragedia más profunda que cualquier escándalo, porque no necesita culpables espectaculares. Solo necesita tiempo, rutina, cansancio y silencio. ¿Qué queda entonces de Pedro Fernández después de una historia así? Queda el artista, sin duda. Quedan las canciones, las películas, las telenovelas, los premios, los recuerdos de infancia de millones. Queda el símbolo mexicano, el intérprete que supo unir ternura, ranchera y melodrama popular. Pero queda también una advertencia. La vida privada de un famoso no es un escenario abierto para que el público destruya sin consecuencias. Los rumores pueden servir como material narrativo, pero no deben confundirse con verdad. Y si algo enseña esta historia, real en sus emociones aunque no comprobada en sus acusaciones, es que detrás de cada matrimonio famoso hay una intimidad que nadie conoce por completo. Pedro Fernández. Al final, no necesita ser presentado como un hombre acabado. Sería injusto. Su desenlace no es la derrota total. Su desenlace, si queremos llamarlo así, es el choque entre la leyenda y el ser humano. La leyenda canta, sonríe, conquista, recibe ovaciones. El ser humano duda, se cansa, se equivoca, se rompe y trata de recomponerse. La leyenda pertenece al público. El ser humano pertenece a su propia conciencia. Y quizá ahí está la clave de su verdadera resistencia, no en negar las sombras, sino en seguir caminando a pesar de ellas. Porque hay amores que sobreviven al escándalo y otros que sobreviven solo en apariencia. Hay matrimonios que se rompen en silencio y otros que se reconstruyen lejos de la mirada pública. Hay hombres que descubren una herida y deciden convertirla en odio, y otros que la convierten en una lección amarga. Pedro, como figura pública, parece pertenecer más a la segunda posibilidad. Su vida ha sido demasiado larga, demasiado observada y demasiado trabajada como para reducirla a un solo rumor. Pero también sería ingenuo negar que su historia matrimonial, como todas las historias largas,
pudo haber atravesado zonas oscuras. Y entonces, vuelve la pregunta inicial. ¿Cuál fue el verdadero final trágico? No fue necesariamente una infidelidad. No fue necesariamente un tercero. No fue necesariamente una separación. El verdadero final trágico fue comprender que incluso el amor más defendido puede necesitar algo más que promesas. Necesita presencia. Necesita cuidado. Necesita verdad. Necesita tiempo. Necesita que el hombre que todos admiran vuelva a casa no como estrella, sino como esposo. Necesita que la mujer que todos ven como acompañante sea escuchada como persona. Necesita que la familia no sea solo una fotografía para demostrar estabilidad, sino un lugar real donde todos puedan respirar. Pedro Fernández cantó durante años al amor como si el amor fuera una fuerza capaz de vencerlo todo. La vida, como siempre, es más dura que una canción. El amor no vence todo si se le deja solo. No vence la distancia si nadie vuelve. No vence el orgullo si nadie pide perdón. No vence el silencio si nadie se atreve a hablar. No vence la fama si la fama se convierte en el centro de la casa. Y quizá por eso esta historia duele, porque nos recuerda que hasta quienes mejor cantan al corazón pueden perder el compás dentro del suyo. Hoy, cuando el nombre de Pedro Fernández aparece en un titular oscuro, conviene mirar dos veces. Una vez para entender el poder del drama y otra para recordar la responsabilidad. El público puede sentir curiosidad, pero la curiosidad no debe convertirse en condena. Los rumores pueden abrir preguntas, pero no tienen derecho a destruir una vida. Y si algo merece Pedro, después de décadas de trabajo, es ser contado con matices. No como santo, no como víctima perfecta, no como culpable secreto, sino como lo que realmente es. Un hombre es un hombre que fue niño ante México, que se convirtió en artista ante América Latina y que, detrás de todo eso, tuvo que aprender a sobrevivir a las mismas heridas que pueden tocar a cualquier ser humano. El trágico desenlace, entonces, no está en una escena de gritos, ni en una prueba escondida, ni en el nombre de un hombre inesperado. Está en una verdad más silenciosa. Nadie puede vivir eternamente dentro de la imagen que otros construyeron para él. Pedro Fernández no puede ser para siempre el niño de la mochila azul. No puede ser para siempre el esposo perfecto. No puede ser para siempre el charro invulnerable. Tarde o temprano, toda estrella baja del escenario y se encuentra con sus fantasmas. Y cuando eso ocurre, no hay canción que tape completamente el ruido de una pregunta pendiente. Quizá Pedro eligió seguir. Quizá eligió callar. Quizá eligió proteger. Quizá eligió perdonar. Quizá la historia verdadera sea mucho menos escandalosa y mucho más humana que cualquier titular. Pero en la imaginación colectiva queda esa imagen. Un hombre amado por millones descubriendo que el lugar más difícil de conquistar no era el escenario, sino su propio hogar. Y esa imagen, aunque pertenezca al terreno del relato, contiene una lección poderosa. La fama puede llenar auditorios, pero no llena ausencias. El éxito puede comprar comodidad, pero no compra confianza. Una carrera puede durar décadas, pero una relación puede romperse en un segundo si durante años nadie cuidó sus grietas. Por eso, al final, el nombre de Pedro Fernández sigue resonando no solo por sus canciones, sino por lo que representa, la belleza y el costo de una vida expuesta. Un hombre que aprendió a cantar antes de aprender a descansar. Un artista que dio al público una parte inmensa de sí mismo. Un esposo que, como cualquier esposo, pudo fallar, sufrir, dudar o sentirse perdido. Y una figura que nos obliga a recordar que detrás de cada ídolo hay una casa. Detrás de cada casa hay secretos. Y detrás de cada secreto hay seres humanos, tratando de no romperse del todo. Si esta historia tiene una última frase, no debería ser una condena. Debería ser una advertencia. No todos los finales trágicos terminan con una puerta cerrada. Algunos terminan con dos personas sentadas en silencio, recordando lo que fueron, mirando lo que queda y preguntándose si todavía existe una forma de volver.
Pedro Fernández, el niño que México vio crecer, el hombre que cantó al amor con voz de promesa, tal vez descubrió en su vida privada que la canción más difícil no es la que se interpreta frente a miles, sino la que se intenta salvar cuando ya casi nadie escucha. Y esa, precisamente esa, es la tragedia más humana de todas.